Anuncio, capítulo 1, versículos 1 al 8. Marcos declara desde el principio que Jesús es el Hijo de Dios y repite este testimonio a través de todo el libro. Marcos cita a Malaquías, capítulo 3, versículo 1, en el versículo 2, Isaías, capítulo 40, versículo 3, en el versículo 3, y ambas referencias aluden a Juan el Bautista, quien preparó el camino al Señor. Siempre que personas notables iban a venir a una ciudad, se preparaban los caminos para que su viaje fuera más fácil. El pueblo de Israel estaba en ese tiempo en un desierto espiritual y Juan tenía que alistarlos para la llegada del Hijo de Dios, el siervo. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Capítulos 66, 67 al 79. Quería sacarlos de su esclavitud espiritual en un segundo éxodo, que les daría salvación. El ministerio de Juan fue eficaz y el pueblo respondió con entusiasmo. Sin embargo, los líderes espirituales no se arrepintieron ni creyeron en el Salvador, y con el correr del tiempo permitieron que matasen a Juan. Capítulo 11, versículo 27 al 33. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Presentó al Mesías a la nación. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 19. Reconocimiento. Capítulo 1, versículos 9 al 13. Jesús no se bautizó debido a que fuera un pecador arrepentido, puesto que es el Hijo de Dios. Nunca cometió pecado. Su bautismo en agua fue un cuadro de su bautismo de sufrimiento en la cruz. Lucas capítulo 12, versículo 50. Cuando las ondas y olas del juicio de Dios cayeron sobre él. Salmos 42, 7. Jonás capítulo 2, versículo 3. Él cumplió toda justicia mediante su muerte, sepultura y resurrección. Mateo capítulo 3, versículo 15. Tanto la voz del Padre como la presencia del Espíritu en forma de paloma reconocían la deidad del siervo. Su victoria sobre Satanás es prueba adicional de su condición divina de hijo. El primer Adán falló la prueba en un huerto hermoso. Génesis capítulo 3, 1 Corintios capítulo 5, versículo 45. Mientras que el postrer Adán venció al enemigo en un desierto terrible. Autoridad. Versículos 14 al 25. Jesús llegó a Galilea como predicador, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios había venido a los seres humanos en la persona del siervo de Dios, aun cuando todavía no había revelado los hechos acerca de su muerte en la cruz. Sin embargo, podía invitar a la gente a confiar en él y ser salvo. Autoridad sobre el destino. Versículo 16 al 20. Varios meses antes, Pedro, Andrés, Jacob y Juan encontraron a Jesús y confiaron en él. Confiaron en Jesús. Juan capítulo 1, versículo 35 al 49. Pero este fue su llamamiento a un ministerio a tiempo completo como discípulos. Zebedeo debe haber
tenido un negocio floreciente para poder contratar trabajadores, de modo que la partida de sus hijos no lo dejó en la pobreza. Por lo menos 7 de los discípulos de nuestro Señor fueron pescadores profesionales. Juan capítulo 21, versículo 1 y 2. Los pescadores tienen valor y tenacidad, están dispuestos a trabajar duro y saben cómo trabajar juntos. Estas son buenas cualidades para ser pescadores de hombres. Autoridad sobre los demonios, versículos 21 al 28. Jesús hizo de Capernaum su cuartel general. Marcos capítulo 2, versículo 1 y capítulo 9, versículo 33. Y salió de allí a las varias regiones del país a ministrar. A menudo enseñaba en las sinagogas locales y en este sábado en particular libró a un hombre del poder de un demonio. Inclusive los demonios tuvieron que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, pero su confesión no los salva. Santiago capítulo 2, versículo 19. Marcos con frecuencia informa el asombro de la gente. Capítulo 1, versículo 22, versículo 27, capítulo 2, versículo 12. Esta obra poderosa difundió la fama de Jesús a otros lugares. Autoridad sobre las enfermedades. Versículos 29 al 34, versículos 40 al 45. La casa de Pedro se convirtió en un lugar de sanidad para toda la ciudad. Qué importante es que llevemos a Jesús a casa con nosotros después que hemos adorado. El Señor suplicó la necesidad en la casa y luego usó la casa para suplir la necesidad de otros. Las muchedumbres no vinieron sino cuando el sábado había concluido, debido a que las tradiciones religiosas decían que sanar era trabajo y que no debía hacerse en el sábado. Pero Jesús deliberadamente ya había quebrantado esa tradición y lo haría de nuevo. Capítulo 3, versículos 1 al 5, Juan, capítulo 5 y 9. Marcos hace una distinción entre los que tenían enfermedades y los que estaban poseídos por demonios. Capítulo 1, versículo 32. Aun cuando algunas aflicciones físicas las pueden causar los demonios. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. No toda enfermedad es de origen demoníaco. Era ilegal que los leprosos se acercaran a otros. Tenían que mantener su distancia y gritar: inmundo, inmundo. Levíticos capítulo 13, versículos 44 al 46. Pero este hombre había oído acerca de Jesús y estaba seguro de que podía sanarlo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4. Y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Técnicamente Jesús se hizo inmundo cuando tocó al hombre, pero su toque trajo sanidad inmediata. Para ver el ritual de restauración que debía cumplir el leproso, véase Levítico capítulo 14. Nótese que el ritual es un cuadro de la obra redentora de Cristo.
La compasión de Jesús se menciona 3 veces en Marcos. Capítulo 6, versículo 32, capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 22. Autoridad sobre la oración, versículo 35 al 39. Sin importar cuánto trabajaba el siervo para ayudar a otros, todavía dedicó tiempo temprano en la madrugada para encontrarse con su Padre. Isaías capítulo 50, versículo 4. Esta fue la fuente de su poder, porque Jesús sirvió en la tierra exactamente como usted y yo servimos, por fe, dependiendo del poder del Espíritu. Los obreros que están demasiado ocupados como para orar están demasiado ocupados y Dios no bendecirá sus esfuerzos. Juan capítulo 15, versículo 5. Si el Hijo de Dios tenía que pasar tiempo en oración mientras ministraba sobre la tierra, cuanto más nosotros lo necesitamos.